Hola, ¿cómo les va? Bueno, la idea de hoy es hacer un vistazo al programa para ir completando cosas que nos vaya faltando, ¿sí? Yo voy a marcar mi perspectiva, lo que considero que está dado o que tienen material y están en condiciones de poder responder a los puntos del programa. Cualquier cosa en el Zoom del lunes o a través de un mensaje por mail me avisan las dificultades que tengan o me aclaran si estoy equivocado en algún punto de estos. Vamos rápidamente. De la unidad número uno, el punto uno considero que que está dado, tienen material como para contestar este punto del programa. El punto número dos no va, lo saco. Eh, el punto número 3 considero que está dado. Reitero, unidad número uno van punto uno y 3. El punto número 2 no lo voy a evaluar. Unidad número 2. Punto número uno lo tengo como dado y que están en condiciones de ser evaluados, menos mutaciones. Punto número uno, entonces, va, pero no mutaciones. Punto número 2, va todo. Punto número 3, va, pero sin jurisprudencia, porque ustedes, bueno, no son estudiantes de abogacía y voy a tratar de achicar lo que es explicación de fallos. Entonces, reitero, unidad número 2, punto número uno, todo menos mutaciones, punto número 1, todo menos mutaciones, punto número 2, todo, punto número 3, todo menos jurisprudencia. Unidad número 3, punto número 1, son las etapas del constitucionalismo, el archivo y lo que hablé sobre las etapas del constitucionalismo y lo que tengan en el libro es el punto número uno. Punto número dos va a todo y ahora vamos al punto número tres que quiero reforzar, no sé si algo hablé, pero me parece, no tengo registrado que hablé mucho de esto, es cómo se desarrollaron las etapas del constitucionalismo en nuestro país. Si bien vimos en general las etapas del constitucionalismo, que estos procesos fueron variando, fueron en distintos momentos según el país, ¿sí? Argentina, como ustedes saben, nace con la Constitución de 1853. El Estado argentino nace en 1853 en plena época de constitucionalismo clásico. Entonces se aplica todo lo que ya saben de cuál era la función del Estado, un Estado que tiene que ser respetuoso de la libertad e igualdad, con esas 5 funciones básicas y el resto tiene que dejar a los individuos libres. Y fíjense, les hago notar que en el preámbulo, si bien habla de que el objetivo es que los individuos alcanzar el bienestar general, habla del bienestar general, el concepto es un concepto liberal clásico. El liberalismo no o sea, no cree en que exista un ente llamado sociedad, o sea, o pensar en la sociedad, porque la sociedad no tiene gustos y preferencias al momento de consumir, sino cada uno de los individuos es el que toma sus propias decisiones en lo económico. Por eso el concepto de bienestar general que figura en el preámbulo, en el momento que fue redactado, era que el bienestar general se iba a lograr a través de la suma del bienestar general de cada uno de nosotros. El Estado únicamente tenía que dejar que cada uno de nosotros alcanzara y buscara y alcanzara su bienestar individual, y la suma de ese bienestar individual iba a ser el bienestar general, ¿sí? No como sociedad, digamos. Bien, el cambio vino con la llegada de Perón al poder y Perón
impulsa la reforma de la Constitución 1949 y ahí pasamos a tener una constitución social. Independientemente de los gustos y preferencias políticas, ya decimos que la Constitución de 1949, impulsada por el peronismo, es una constitución social porque tiene todos los ingredientes que tiene que tener una constitución social. ¿En qué sentido? Que tiene los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad, los derechos de la mujer, del niño, de la familia, e incluso el preámbulo agrega un objetivo que es el de, o sea, deja exactamente igual el preámbulo, pero agrega un objetivo a lo que ustedes tienen en el preámbulo, que es el alcanzar una sociedad económica y socialmente justa. Quiere decir que acá cambia el rol del Estado, un Estado solidario, pasamos del Estado de Derecho a un Estado social de derecho y objetivamente, ¿sí? Tiene los condimentos necesarios para decir que estamos frente a una constitución social. Como ustedes saben de sus conocimientos de historia, Perón es derrocado, asume un gobierno de facto, y ese de gobierno de facto deja sin efecto la reforma de 1949, vuelve a la Constitución de 1853 con las modificaciones de 1860 y agrega el artículo 14 bis. Esto es en el año 1957, ¿sí? La reforma de 1957. Ese artículo 14 bis es un artículo que se lo puso hasta casi de mala gana, guste o no el peronismo, lo cierto es que es un hecho que despertó la conciencia de las clases humildes, las clases trabajadoras, en donde fueron conscientes de que podían reclamar derechos. Y entonces la reforma del artículo 14 bis, si bien había sido derrotado Perón, es como reconocer esas conquistas sociales que eran como un paso sin retorno, ¿sí? Evidentemente fue muy fuerte la toma de conciencia de las clases postergadas y se optó entonces por poner en el artículo 14 bis con una redacción que es más una expresión de deseos que realmente una protección efectiva a los derechos sociales, todo amontonado, todo junto en un solo artículo, toda la problemática social. Después de esto, vamos pendularmente a momentos en donde tenemos más un constitucionalismo más clásico, más social, depende de la gestión del gobierno que esté de turno. Por ejemplo, podremos decir que también, insisto, independientemente de los gustos y preferencias nuestros, podemos decir que la gestión de Menem fue más clásica o liberal que la de Néstor y Cristina Kirchner, y volvemos a cambiar esas vueltas de péndulo con la gestión de Macri, y bueno, aparentemente tenemos una nueva vuelta de péndulo. Eso en cuanto a constitucionalismo clásico y social, en Argentina vamos y venimos con ese Estado más liberal y con menos funciones, o un Estado social de derecho en donde se mete en la cuestión social. Luego podemos decir que tenemos la reforma de 1994, que lo que hace es modernizar nuestra Constitución. Incluye los derechos de tercera generación, artículo 41 y 42, los derechos ecológicos, los del usuario y el consumidor. También
se pone a tono, también la moderniza con ese proceso de protagonismo del derecho internacional que hemos hablado tanto. Ya vimos cómo reubica jerárquicamente a los tratados, los pone por encima de nuestras leyes, incluso a tono con el avance de los derechos humanos, les da jerarquía constitucional a los 10 tratados más importantes sobre derechos humanos, con la posibilidad de ampliar este menú de tratados con jerarquía, que de hecho luego de la reforma 3 tratados más adquirieron jerarquía constitucional. Entonces, ¿cómo podemos decir qué es nuestra Constitución? Nuestra Constitución, habiendo sido dejada sin efecto la reforma de 1949, podemos decir que es una Constitución clásica con una pequeña pincelada social que es el artículo 14 bis y modernizada en 1994 con la última reforma, acorde al protagonismo del derecho internacional e incorporando los derechos de tercera generación. Eso en cuanto a la unidad número 3.3. Pasemos a la unidad número 4. La unidad número 4, punto 1, punto 2, punto 1 y 2 los tengo como dados. Espérenme un segundo. Punto número 3 lo tenemos dado, pero no se preocupen en profundizar mucho, sepan lo básico, lo que hemos hablado, porque esto vamos a volver a hablar cuando estemos en de los temas que están en el punto 3, vamos a volver a hablar cuando estemos en el Poder Judicial, ¿sí? Que todavía falta un poco. Punto número 4 va todo. Punto número 5, perdón, va todo. Punto número 6 va todo. Y me gustaría hablar un poquitito sobre el punto número 7. El punto número 7 habla sobre la integración. Dijimos que hay todo un proceso de protagonismo del derecho internacional, de formación de órganos supranacionales a nivel general, a nivel continental y a nivel regional. Vamos a hablar sobre este último proceso, el de la integración regional, y vamos a hablar sobre el Mercosur y qué dice la Constitución respecto a el proceso de integración. ¿Cómo llegamos a la integración? Bien, para eso tenemos que irnos al artículo 75, inciso 24, artículo 75, inciso 24, que dice lo siguiente: que corresponde al Congreso, inciso 24, 75, inciso 24, aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en sus consecuencias tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con estados de Latinoamérica requerirán la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de los tratados con otros estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
después de 120 días del acto declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Bueno, acá como ven la integración, según el artículo 75, en este inciso 24, se modifica o es distinta, varía, según firmemos tratados de integración con países de Latinoamérica o con otros países. Respecto a países latinoamericanos, se requiere la aprobación con una mayoría de votos, ¿no es cierto?, espérenme un segundito. Con mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, ¿sí? Mientras que la integración con países que no son de Latinoamérica, con otros países, la integración se produce en dos actos. Primero, tiene que haber una ley que establezca la conveniencia de la aprobación de un tratado de integración con otros países que no sean latinoamericanos, ¿sí? Y para esto se necesita mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada, se necesita mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara. Luego se necesita otra ley, pasados los 120 días de aprobada esta conveniencia de integración con otros países, en donde finalmente se apruebe la integración. Acá tiene que ser mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Después, el último párrafo habla de la denuncia. ¿Cómo es el procedimiento para la denuncia? La denuncia es dejar de pertenecer a un tratado, en este caso, apartarse, dejar de lado la integración. Tengan presente y por favor estén atentos, vamos a estar atentos, porque aparentemente Argentina quiere desligarse un poco del Mercosur. No sé si ustedes escucharon algo, será bienvenido que me cuenten lo que saben o lo que de acá al lunes puedan averiguar respecto a nuestro país y qué intenciones tienen respecto al Mercosur. Tenemos la Comunidad Europea. La Comunidad Europea parecía un bloque muy, muy compacto, pero ahora, luego de la caída del muro, la caída, se empiezan a integrar los países que estaban, ¿no es cierto?, bajo la órbita comunista, y es como la llegada de los parientes pobres, no fueron del todo bien recibidos. Se rompió el equilibrio de igualdad que aparecía aparentemente en la Comunidad Europea, ¿sí? Y bueno, la última novedad es el Brexit, la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, ¿sí? Con todo el shock que esto representa. Me gustaría saber la opinión de ustedes el lunes respecto a la integración, que si es positiva o si no es positiva, si está bien lo que hizo Inglaterra, qué piensan de la intención de Argentina de apartarse un poco del Mercosur, un poco o del todo. Veamos cómo sigue esta noticia, ¿sí? Yo les había dicho que frente a las emergencias está variando el concepto de
soberanía, es como que con esta integración los países cedían soberanía y de repente frente a una emergencias económicas, sanitarias, es como que hay una vuelta a ese concepto antiguo de soberanía donde los estados quieren tomar decisiones por sí mismos. Es como que no quieren ser arrastrados por esa crisis o la quieren manejar de manera personal. Bien, sigamos con el repaso. De la unidad número 5, está todo dado, pero me gustaría hablar, y con esto terminamos hoy, después en todo caso seguimos haciendo este repaso a través de el Zoom del día lunes o lo continuamos con otro video, ¿de acuerdo? Punto número 1, 2 y 3 de la unidad número 5 los considero, van porque considero que están dados. Lo único que sí quiero reforzar, que algunos lo pusieron en sus cuestionarios, recalcar que el concepto integral de democracia como forma de gobierno, como estilo de gobierno y como estilo de vida. Como forma de gobierno, bueno, sabemos que la democracia es una forma de gobierno en donde el titular del poder es el pueblo. En las democracias indirectas hay un acto de representación, o sea, elegimos representantes y le delegamos ese poder por tiempo limitado. Todo lo que correctamente ya lo saben y he podido comprobar que lo manejan bien. Pero si nos quedamos con ese concepto de democracia, parecería que la democracia es una forma de gobierno donde se toman decisiones por mayoría. Por mayoría decidimos quiénes van a ser nuestros gobernantes. Por mayoría en el Congreso se sancionan leyes. Y si nos quedamos con esto, con este concepto de democracia, corremos el peligro de que la democracia se convierta en la tiranía de la mayoría. La democracia tiene que ser, además, para no ser la tiranía de la mayoría, tiene que ser un estilo de gobierno. ¿Qué es un estilo de gobierno? Cuando los gobernantes que elegimos no solamente gobiernan para quienes los eligieron, no solamente gobiernan para las personas de su color político, para su partido político, para quienes los apoyan, sino que se desprenden del partido político y gobiernan para todos. Bien. Aceptan críticas, son receptivos a las ideas de las minorías, ¿sí? Y por último, tenemos democracia como estilo de gobierno. Como estilo de gobierno es, como estilo de vida. Y ahí es donde tenemos que hacer mucho hincapié en ver cuán democráticos somos nosotros, ¿sí? Cuán democráticos nos comportamos en nuestra vida, cuán receptivos a las críticas, cuánta corrupción hay en nosotros mismos, ¿sí? Está muy bien que nos fijemos en la corrupción de los funcionarios, en la calidad de democrática de nuestros gobernantes, pero cuán democráticos y cuán honestos somos cada uno de nosotros, ¿sí? Los que tenemos que dar el ejemplo somos nosotros. Nosotros somos los dueños del poder. Es lo mismo que en una empresa, el que tiene que dar el ejemplo es el
el dueño de la empresa, no los trabajadores. No es al revés, ¿sí? Para mí los gobernantes no son ni tienen por qué ser ejemplo de nada. Eh, y cuando yo comparo los grandes actos de corrupción con los pequeños actos de corrupción para ver nuestro nivel de honestidad, algún alumno me ha dicho, bueno, no va a comparar, por ejemplo, eh, sacar fotocopias y bueno, evadir lo que son los derechos de autor y bueno, evadir una ley que prohíbe fotocopiar un libro o bueno, algunas cosas que se pueden hacer, pero que están mal, pues me dicen, bueno, no va a comparar. Yo digo que lo único que se diferencia es la oportunidad. Nuestra oportunidad a veces es en chiquitito, sacar una fotocopia, imprimir en el trabajo un trabajo práctico de 100 hojas sin permiso, cuando tendríamos que hacerlo en casa con nuestra impresora y con el cartucho de tinta que hemos comprado nosotros. Bueno, con esto entonces hicimos el repaso hasta la unidad número 5 con estos agregados que hice hoy. En el Zoom del día lunes continuamos repasando el resto del programa hasta donde hemos llegado y mientras ya empiecen de a poquito a leer órgano legislativo, por favor. Bueno, les mando un saludo afectuoso y nos vemos en el Zoom del lunes.